es una interrogante. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Es un interrogante. Luego dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Yo quiero hablar de una palabra que está en ese texto, y es espera en Dios. Ahí está, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y ese es el tema, espera en Dios. Tome su lugar. Espera en Dios. Cada versículo, hermanos, que nosotros leemos en las sagradas páginas de la Biblia, ya sea un capítulo, ya sea un versículo, un párrafo de la palabra, como lo divide la versión Reina Valera, que siempre hace los párrafos y luego los titula. Por ejemplo, este salmo se titula Mi alma tiene sed de Dios. Pero cada palabra que encontramos aquí dentro de la Biblia, hay una razón el por qué se dijo. Nada se dice solo por decir. Hay razones el por qué se escribieron. Por ejemplo, cuando uno lee las cartas de Pablo, uno dice la hermenéutica que uno tiene que, para entender el texto bíblico, hay que saber, número uno, quién escribe esa carta, quién es el escritor. Número dos, a quiénes escribe el escritor. Uno no puede detectar muy bien el sentimiento de esa escritura si no sabe quién lo escribe y a quiénes lo está escribiendo. Y una razón importante también que es bueno notar es en qué condiciones se encuentra el escritor. ¿En qué condiciones? Y al estudiar este texto, yo leía el versículo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Dice que ese es, hermanos, un salmo que se escribe, que David escribe a los hijos de Coré. Los hijos de Coré, aunque Coré hizo algo, Coré, el mero jefe, hizo algo desordenado, se rebeló en contra de Dios a tal grado que la tierra se los tragó, se abrió la tierra y se los tragó. Los hijos fueron, hermanos, los cantores en la casa de Dios, los hijos de Coré. Entonces, cuando él escribe, es importante saber la condición en la cual David estaba. Comienza el verso 1 diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo. Es decir que siervo, está hablando de siervo con C, porque si dijera siervo con S, entonces se refiere a servicio, siervo de servir. Nosotros somos siervos del Señor, y Jesús dijo que el siervo no es mayor que su Señor. Habla con S de servicio, que servimos a Dios, servimos en la iglesia. Pero cuando habla con siervo, con C, es lo que conocemos comúnmente como venado. Los venados. ¿Cuántos conocen los venados? Entonces, estos animalitos, hermanos, dependen del agua. Si no hay agua, no tienen vida. Y así está diciendo él cómo nosotros podemos, y nuestra dependencia total está en la presencia de Dios. Es decir, que no podemos vivir
una vida victoriosa, una vida de alegría, una vida de, hermanos, de éxito, sin la presencia de Dios. ¿Se puede vivir sin Dios? Sí, unos días, pero no tendrá la felicidad, ni el gozo, ni la paz que los hijos de Dios tenemos. Cuando tenemos dificultad, sabemos a quién acudir. Entonces, al sentirse separado de Dios, el salmista no descarta que su relación con Él, hermano, puede ser restaurada, porque todos sabemos que Él perdió su relación con Dios por causa de un pecado que Él cometió, o muchos pecados. Entonces, Él dice en el verso 2, mi alma tiene sed de Dios, pero no de cualquier Dios. Dice, del Dios vivo. Entonces, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El corazón de este hombre estaba triste, a tal grado que cuando llegamos al versículo 3, nosotros encontramos la condición que él estaba pasando. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche. O sea que él lloraba día y noche. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿y dónde está tu Dios? O sea, esa es la condición o los pensamientos de una persona que fija la mirada en nosotros en los momentos cuando la actitud que nosotros tenemos como hijos de Dios es una actitud de tristeza, de dolor, una actitud, hermano, que uno piensa, ¿y cómo voy a saber, cómo voy a salir de esto? Nosotros como creyentes lo entendemos, que todos pasamos situaciones difíciles. No hay ninguna persona en la vida que no pase sufrimientos, pero el mundo no lo ve así. El mundo dice, ¿y dónde está Dios que usted alaba? Pues? Mire cómo le va de mal. Hoy que es evangélico, mire cómo está, pues. Eso es lo que le decían a David. ¿Y dónde está tu Dios? Como que usted le dijera, voy a llegar, usted se pusiera triste o a llorar o a pensar, y la gente dice, ¿y de dónde viene? Pues no viene de la iglesia, de alabar a su Dios, pues. ¿Dónde está su Dios? Pues Dios, hermanos, no simplemente está en momentos de bendición, Él está también en los momentos de tristeza. Él está en los momentos de lágrimas. Él está con nosotros en todo momento, y Él va a manifestar su gloria, no cuando las cosas van bien, que todo nos salga bien como nosotros queremos, sino que Dios va a manifestar su poder en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de una dura enfermedad, en los momentos de una situación económica, en los momentos de una situación matrimonial que no se le encuentra salida. Todavía la presencia de Dios se va a manifestar en esos momentos difíciles. Según el verso 4 y verso 5, el escritor aquí estaba desalentado por encontrarse lejos de Jerusalén, de su ciudad, y de las cosas se sentía lejos de la presencia de Dios. Dice el verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Se está refiriendo a aquel momento cuando él llevaba el arca del pacto, y todos hemos escuchado cómo David iba al frente de la multitud alabando a Dios y danzando en la presencia de Dios, y que hasta su misma esposa lo criticó porque él saltaba, gritaba, danzaba, porque llevaba la presencia de Dios, el arca del pacto la llevaba, sentía regocijo, sentía alegría, sentía entusiasmo. Y cuando sus
Y por eso ahora dice, me acuerdo de estas cosas, como que usted dijera, me acuerdo cuando yo iba a la iglesia, me acuerdo cuando yo cantaba, me acuerdo cuando yo oraba, me acuerdo cuando yo alzaba mis manos y sentía la gloria, y ahora ya nada. Por eso es que tenemos, hermanos, que mantenernos en la iglesia, no solamente por un tiempo, sino para toda la vida. No importa cuál sea la circunstancia, el que persevera, el fin será salvo. Y dice, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y ahora entra el verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? O sea, él reacciona. Es decir, que en momentos como estos tenemos que buscar una salida según Dios y no según nosotros. ¿Y sabe cuál es la salida a nuestras dificultades según Dios? Número 1, hay que meditar que Dios es bueno. Hay que pensar que el Dios que nosotros tenemos es muy bueno. Mi Dios es bueno. Número 1, hay que saber que Dios es bueno. Es tan bueno que la Biblia dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. O sea que Él no es un Dios malo que dice, aquí va a llover porque aquí están los pentecostales. Aquí que no llueva. Nosotros hay que dar gracias a Dios, hermanos, que Dios ha guardado nuestra zona, la ha protegido de esos tremendos aguajes, que en media hora usted ve carros cubiertos. Wow, ahí por San Bartolo, estaba viendo lo que sucedió aquí cerquita en Montelimar, hermanos, en Santa Ana. Y yo digo, Señor, que no voy a venir algo hacia San Marcos, Dios mío, y no ha venido todavía, gracias al Señor. Es que Dios es bueno. No quiere decir que el Dios de allá es malo, es el mismo Dios, hermano. Todo tiene su tiempo, no sabemos si nos va a llegar a nosotros. Una cosa sí sé, que Dios por su bondad nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a librar. No importa lo que suceda, nuestro Dios es bueno. Número 2, debemos pensar que todo lo que sucede que nos daña va a mejorar. Todos pasamos por épocas, hermano. Hay épocas de las vacas gordas, como en Egipto. Hay épocas de las vacas flacas. Hay épocas en que uno pasa por su casa y huele a pescado frito. ¡Wow! ¡Wow! Hasta ganas de tener una tortilla ahí, comer con el olor. Y hay épocas que no huele a nada. A chipilines huele. Porque la sopa de chipilines también es un olor rico, pero no es como la del pescado, hermano. ¿Verdad que hay épocas así? Todos pasamos por épocas así. Pero ¿sabe una cosa? Todo en Dios va a mejorar. Todo va cambiando. Hermanos, hoy puede ser que estemos en el piso y mañana estemos en una gran cama. Hoy puede ser que estemos allá arriba en la cúspide y otro día estemos en la cueva. Pero nuestro Dios que nos saca, nos saca. Él tiene el poder para sacarnos en victoria. No importa lo que suceda, nuestro Dios va a cambiar. Número 3, pensemos en la capacidad de Dios para ayudarnos. Para Él no hay nada imposible. Wow. El día domingo que los diáconos fueron con el ingeniero a ver ahí, y yo llevé a mi familia a almorzar, y mientras almorzábamos me dice mi yerno, así está, miren, y me enseñó todo lo que había ahí detrás del templo, y yo sentí que ni el almuerzo me cayó ya muy bien, y me dice mi yerno, ¿está preocupado, verdad? Sí, estoy muy preocupado.
¿cómo vamos a hacer? Y me dice, contrólese, algo va a hacer Dios. Y el siguiente domingo, que fue el domingo pasado, ¿verdad? Yo en el momento dije, era el día de recoger la ofrenda. Era 7, hermano. Y el día 7 alguien dijo, ni las gallinas ponen. Día 7 algunos no pagan, algunos vienen exactamente con el pasaje. Los que tienen vehículo andan con la reserva ese día, esperando el día de pago. Y lo que hubo el 30 ya se fue. Pero miren, $2,400 de promesa, de los cuales, hermanos, más del 50% ya está en la tesorería para la gloria del Señor, porque Dios sabe cómo va a hacer las cosas. Para Él no hay nada imposible, para el Señor no hay nada difícil. Entonces, estudiemos el verso 5. Tengo 15 minutos para el verso 5. Comienza diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? La palabra abatir es derribar algo. La palabra abatir es derrocarlo, echarle por tierra, derrumbarse, estar abatido. Eso es lo que él está diciendo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? En Lucas 10:15 dijo el Señor estas palabras hablando de Capernaum: y tú, Capernaum, que hasta los cielos he levantada, hasta el Hades serás abatida. O sea, iba a ser sacudida, iba a ser derrumbada, iba a ser echada por tierra, derrocada, derribada. Y eso es lo que David está diciendo. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te derrumbas, alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía? Y sigue otra palabra, el verso 5. Y te turbas dentro de mí. Es un interrogante, te turbas. La palabra turbar es confusión. Como cuando usted dice, yo me siento turbado, está confundido. Es estar aturdido, es estar desorientado o desorientada. Esa es la palabra, turbar. Usted dice, me siento turbado, me siento abatido, no sé qué hacer. Ven para un lado, no encuentra la salida, ven para otro lado, no encuentra la solución. Nos sentimos como Israel a la orilla del mar, entre los egipcios y el mar. 14 kilómetros para pasar el mar Rojo, y los egipcios detrás de ellos con los mejores jinetes y armas. E Israel dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Moisés se puso a orar. Y Dios le dice, ¿por qué clamas delante de mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Que marchen. Meterse al agua. Correrse para atrás era caer en manos de los enemigos, de los egipcios. Meterse al agua era morir ahogado. Pero necesitaban pensar en quién está más allá de las alturas, nuestro Dios. Y Dios abrió el mar Rojo, le hizo una tremenda autopista para que los hijos de Israel cruzaran. La Biblia dice, el mar es seco, porque ese es el Dios de nosotros cristianos. El Dios de los hebreos es el Dios de los pentecostales. Pero se pasa momentos como estos, te turbado. El libro de Job, capítulo 3, versos 25 y 26. Miren lo que dice Job. Porque el temor que me espantaba
me ha venido. O sea, quiere decir que Job ya tenía un presentimiento que algo malo le podía suceder. Aunque tenía dinero, tenía hijos, tenía haciendas, tenía camellos, tenía todo, casa. Dice, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y luego dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni tuve reposado. No obstante, me vino ¿qué? Turbación. Job, el hijo de Dios. Job, el hombre que era, dice que Dios le dijo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él? Puro, santo. Porque a veces la gente piensa que cuando algo le sucede es porque usted hizo algo malo, porque usted es malo. Pero no. Hay gente buena que le suceden cosas malas. Y hay gente mala que le suceden cosas buenas. Y por eso es que uno a veces se turba pensando, ¿y cómo es posible que yo paso esto? Job se turbó. Proverbios 15:16 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Por eso decía al inicio, ¿de qué serviría, hermanos, tener mucho dinero y estar en una cama postrado? ¿De qué serviría tener mucho dinero y estar tras las rejas? ¿De qué serviría tener mucho dinero y su familia destruida? El dinero es bueno. ¿Cuánto le gusta el dinero? Levanten la mano que le gusta el dinero, que vamos a repartir dinero hoy. Vamos a tirar a la gatuña una moneda de Acora. A todos nos gusta el dinero, porque es necesario para todos. Sin embargo, causa a veces turbación. Eso es lo que dice la palabra, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Turbación, tener mucho dinero. Dios mío, ¿qué hora vienen los ladrones? ¿A qué hora me asaltan? ¿A qué hora me ponen renta? Dios mío. Qué tremendo. El tema es espera en Dios. Esa es la otra palabra, espera en Dios. David mismo, después de haber sido ungido, tuvo que esperar 13 años para convertirse en rey. 13 años. Job confió y esperó en Dios. Todo lo que a Job le sucedió, hermano, fue, algunas veces uno dice así bromeando o no bromeando, me está pasando la del siervo Job. Es que Job, no, hermano, si nos pasara la del siervo Job, no sé cómo nos iría. Que el diablo le mató los hijos, le puso una enfermedad tremenda, una zarza que se arrancaba, dice que las uñas ya no le alcanzaban, sino con tejas se rascaba, echaba agua, perdió todos sus bienes, el diablo le metió fuego a todos sus bienes, le encendió, le metió fuego por todas partes, la hacienda, los hijos, y la mujer cuando lo vio enfermo dice, maldice a Dios y muérete. Ya no tenía hijos, no tenía hacienda, no tenía bienes, no tenía criados, no tenía mujer, no tenía nada. Pero supo esperar en Dios. Hay una escritura que dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aún después de cerca está mi carne. En mi carne he de ver a Dios. Después de que mi piel se deshaga, en mi carne veré a Dios, porque yo sé que mi Redentor está vivo todavía. Supo esperar. ¿Y sabe qué pasó? Léase el capítulo 42 de Job cuando llegue a su casa. Dios le devolvió todo lo que el diablo le había quitado. Le dio las hijas
más bonitas de toda la tierra. Las hijas más bonitas. Le dio el doble de todo lo que él había tenido antes. Pero supo esperar. Supo esperar. Y dice David, aún, dice el versículo, aún he de alabarte. Sin importar la condición de nuestro entorno, debemos seguir alabando a Dios, hermanos. Eso es lo que dice el versículo. Estoy tratando de explicar el verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Una pregunta. Espera en Dios. Este es el secreto. Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Significa que las situaciones difíciles no nos quiten el deseo de alabar a Dios. Que aún en medio de, hermanos, una tremenda fiebre, un tremendo, ¿qué es lo que anda pegando ahorita por Santuno? Dengue. Que aún, hermano, gracias a Dios que nadie nos ha dado dengue, pero aún si nos diera dengue, todavía sigamos alabando a Dios. Aún si estamos en una cama, todavía sigamos alabando a Dios. Aún si no nos podemos mover, todavía sigamos alabando a Dios. El Salmo 34:1 es un versículo bien importante para esta mañana. Y dice, hermanos, este texto de la palabra: bendice a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Oh, bendiciré a Jehová en todo tiempo. ¿Quién está escribiendo este salmo? El mismo que está escribiendo el Salmo 42. El mismo escritor, David. Bendiciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mí. Oh. Y termina diciendo: salvación mía y Dios mío. Es decir, cuando dice Dios mío, esto significa, hermanos, que Dios no solamente era la salvación de David, sino que él lo reconocía como su Dios. El Dios que tenemos nosotros es un Dios que nos defiende, es un Dios que nos ayuda, es un Dios que nos protege, es un Dios que nos da el pan de cada día, y que aún cuando pensemos que no vamos a comer, hasta el vecino usa a Dios para que nos lleve la comida. Decía una ilustración, un siervo que se llamaba Juan, hijo de Dios. Dice que siempre, una vez estaba sin comida y sin nada, y dijo: Señor, provéame comida, Señor, provéame comida. Y de un vecino ateo: ya van a ver cómo me lo engaño a este, dijo. Ya va a decir que Dios le llevó. Dijo: preparó una gran comida y se la puso ahí cerquita, y cuando abrió los ojos dijo: gracias, Dios mío. Ya ven cómo mienten los creyentes. Gracias, Dios mío, y yo fui el que se la llevé. Porque sabe una cosa, Dios puede proveer a través de personas que usted ni siquiera se imagina. Pero Dios toca el corazón de personas que usted ni siquiera se imagina. Ese es el Dios que nosotros alabamos. Porque Dios, aunque ese Dios mío, está diciendo: el Dios que me defiende, el Dios que me ayuda, el Dios que me protege y el Dios que me provee. Estamos aquí por el milagro del Señor. Póngase en pie. Póngase en pie. Dios es bueno. Y el regalo más grande que nosotros tenemos es la salud. ¿Qué le parece que usted estuviera bien lleno de trabajo y enfermo? No puede hacerlo. Pero Dios nos da salud, nos da fuerza, nos protege, nos guarda. Sí. El viernes tuvimos un testimonio aquí de uno de nuestros jóvenes de la iglesia.
sobrino de Raquelita, que le pegó una moto, lo aventó por allá. Y dice que mientras iba en el aire dijo: Dios mío, cuídame. Y sabe que cuando vino en la noche al culto, porque vino, solo un rasponcito traía aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Es que Dios es grande, hermano.